Amigos, creo que ayer se interpretó mal lo que les había recomendado, que los días lunes, si te tocaba biología, física y química, solo debías estudiar otros cursos y no enfocarte en otros. En realidad sí era la idea que quería que pongan en práctica, pero a no estudiar otros cursos me refería a cursos de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es decir que los días lunes, si te toca biología, física y química, luego de tu hora de almuerzo, por la tarde, lo repases porque es necesario que refuerces lo que ya estás aprendiendo con material y ejercicios, y también estudies lo del día siguiente, es decir, historia universal, economía, historia del Perú y cívica. ¿Y por qué es recomendable que estudies el día anterior lo del día siguiente? Porque ya te va a permitir tener una noción. Es decir, que cuando te toque la clase no solo vas a estar más motivado, sino que no te vas a perder cuando el profesor hable de ciertos puntos o se refiera a ciertas cosas. Y si no estudiaste, no vas a entenderlo. En cambio, si sí lo hiciste, sí vas a poder ubicarte y vas a poder complementar aún más la información del día anterior con el del día actual. Lo mismo por la tarde, repasas esos cursos del día y vas a estudiar lo del miércoles. Sucesivamente así cada día. Como dato extra, me gustaría decirles que durante su ciclo solo resuelvan boletines de la pre y o material que se relacione a estos. Y si quieres resolver exámenes de admisión pasados o de la última década, lo recomendable es que lo hagas faltando un mes o un mes y medio, para que ya vayas adecuándote a ese tipo de preguntas una vez que ya has resuelto todo el temario de todos los cursos que has ido viendo a lo largo de tu ciclo. No solo estudies por ingresar. Creo que cuando nosotros nos empezamos a preparar siempre tenemos ese pensamiento erróneo de que vamos a estudiar y ya nunca más vamos a volver a ver estos temas porque en la universidad nos enseña así y pensamos eso, pero no es así. Cuando yo me encontraba preparando tuve un gran profesor de historia del Perú y también me enseñó historia universal, que hizo que me interesara mucho este curso que antes para mí era un poco pesado porque había que aprenderse fechas o hechos históricos, pero este profesor no solo hizo que atendiera a esa clase, sino que amara tanto que consiguiera información extra. Quizá información que no venía en el examen de admisión, pero que me sirvió porque cuando me encontraba dentro de la universidad cursando estudios generales, algunos profesores hacían muchas preguntas sobre este tema de realidad nacional y yo levantaba mi mano para opinar porque como ya había leído más y mi profesor en la academia me había enseñado, tenía conocimiento y podía hacer una crítica o realizar una opinión. Por ello es importante que no solo te enfoques en estudiar para que ingreses, sino que te gusten los temas que se tocan, porque si a ti te gustan vas a poder comprender y si comprendes vas a poder ingresar y hacer una diferencia del resto que solo se enfoca o tiene esa mentalidad de estudiar solo por el ingreso. Si sientes que ya no tienes ganas de estudiar, lo que podrías hacer es anotar frases motivadoras en una libreta e ir viéndola cada día para que así te llene de aliento y fuerza para que sigas y continúes y no vuelvas a caerte. Ahora, durante el examen de admisión, vamos a hablar en particular de lo que pasa ese mismo día. Tienes que levantarte muy temprano porque se supone que te acostaste también temprano. Yo te recomiendo que llegues a las 6:30 a la universidad. Y quizá me digas que estoy exagerando un poco, Poli, porque esa hora es muy temprano. Yo puedo llegar a las 7 o 7:30 y va a ser lo mismo. Sí, pero les cuento que yo siempre llegaba a 6:30 o 6:40 y créanme que les va a servir bastante poder llegar a esa hora. Te vas rodeando de todo aquello que encuentras en tu ambiente y vas a ir relajándote y acostumbrándote a lo que estás observando. No vas a estar como esas personas que pues llegan muy tarde, que están apresuradas para ir y muchas veces pierden sus documentos que son necesarios para poder rendir ese examen. Temprano vas a poder revisar si estás cumpliendo con todo lo que se te ha pedido que lleves. Apenas abran las puertas para que tú ingreses, hazlo. Cuando llegues al salón, claro que lo vas a ver súper vacío y quizás seas uno de los primeros, pero créeme que te va a servir bastante. Cuando el salón se empieza a llenar de gente, es como que ya tienes un poquito de presión. Por eso te digo que es preciso que asistas temprano a rendir ese examen. De esta forma vas a poder ir al baño con anticipación. Por
Recuerda revisar siempre los documentos que te soliciten, en especial tu DNI. Hay bastantes casos de personas que en medio del examen se les pierde sus documentos. Hay algunos que los encuentran, otros que no. Entonces siempre sé precavido y mantén en orden las cosas que lleves. Siempre ve acompañado de alguien. Creo que la idea de ir solos podría ser buena, pero siempre es necesario que tengas a alguien que te acompañe y también te ayude a revisar algunas de tus cosas y te dé esas últimas palabras de aliento para que cuando entres a ese examen de admisión Puedas romperlo y hacerlo e ingresar. En caso de que tus padres no puedan o algún familiar no pueda acompañarte por motivos mayores, no te desconcentres y siempre piensa en los esfuerzos que ellos han hecho para que tú puedas rendir ese examen de admisión. Sé que la mayoría nos pasa que recién tomamos desayuno cuando llegamos, pero no te empaches, es decir, no comas mucho, porque esto puede tener consecuencias nefastas cuando ingreses al salón y tengas que ir al baño constantemente. Además puedes comprar caramelitos de limón o algunas mentitas, en especial chocolate, para que te pueda mantener despierto cuando estés a punto de dar el examen. Te archi mega ultra recomiendo que tomes agüita de maracuyá porque tiene muchos beneficios. Cuando el profesor del aula te llame para que coloques bien tus huellas dactilares, siempre revisa que lo estés haciendo bien, que estés poniéndolo bien. Hay algunos postulantes que tienen mucho miedo de cuando el profesor te indica pon tu dedo, pero no sé por qué deberían tenerlo, al contrario, ustedes son los que deben exigirle al profesor si está bien o no está bien colocada su huella. Recuerda colocar con mayúscula, claro y grande tu nombre completo. Una recomendación que les doy para que puedan resolver bien el examen de admisión es empezar con las 15 preguntas de la lectura. En la primera hora que vas a rendir el examen, en el salón hay un absoluto silencio, lo cual te puede ayudar a que te puedas concentrar y prestar más atención a esas preguntas, porque debes analizarlas para hallar una respuesta. Y eso no lo puedes hacer al final, porque analizar no es fácil. Recuerda que hay preguntas de inferencia, que son mucho más complicadas. Entonces, dedícale buena parte del tiempo, es mi recomendación. Luego puedes seguir con lenguaje, literatura y los que son ciencias sociales. Esas partes también son de lectura, así que por ello te recomiendo que luego de esas 15 vayas con esas. Después tienes dos opciones. O bien puedes resolver biología, física y química, que son un poco pesadas, y en mi caso yo hacía eso. Me iba primero por ellas y no por matemáticas. ¿Por qué? Cuando no me salía alguna de esas preguntas, quizá me frustraba un poquito y pasaba e intentaba, pero cuando iba a matemática y veía que me salía, entonces regresaba mucho más motivada para hacer esas preguntas y me salía. De manera que puedes hacer esto. Recuerda que las preguntas de matemáticas son exactas y en San Marcos, en área de ciencias de la salud, esas preguntas no son muy difíciles. Quizá haya algunas variables que nos confundan o cositas pequeñas que quizá no entendamos, pero vamos, tú puedes hacerlo. Una vez que sigas esta estrategia que te he dado de cómo resolver el examen de admisión, vas a ver que te va a sobrar tiempo para que puedas hacer aquello que no has terminado. Yo cuando seguía esta técnica revisaba mi examen hasta 3 veces. Me sirvió bastante para poder verificar si lo que estaba haciendo estaba bien. Una vez que estés seguro de tus respuestas y de que está bien cómo has dado ese examen, tienes que esperar el tiempo para que el docente indique que ya culminó la prueba. Siempre te va a estar avisando unos 5 minutos, media hora, 20, 10, para que te vayas dando un tiempo y te apresures para acabar. Una vez que se haya tocado la campana, deja el examen, pusiste las respuestas según lo que sabías y tú sabes cuánto esfuerzo le pusiste, no solo a ese examen, sino a todo el proceso de tu preparación. Resuelve la última encuesta que siempre creo que mandan a hacer. Después del examen, no
No cometas el error que cuando sales de la universidad, después de haber rendido el examen, vayas a ver cómo están empezando a resolver las preguntas. No lo hagas, no es seguro. Muchas de las personas que dicen que ya están resolviéndolo y que esa es la respuesta, se equivocan. Porque pasa que en varios de los solucionarios de las distintas academias, las respuestas muchas veces no es la misma. Así que no confíes en eso. Llega a tu casa, almuerza, descansa. No te presiones y no sientas angustia. Tú eres consciente de cómo te ha ido. Solo queda esperar hasta las 7, 8 de la noche, que es oficialmente cuando salen los resultados. Y finalmente, si ingresaste, ¡celébralo! Estoy segura que vas a estar muy feliz por lo que acabas de lograr. Vas a festejar con tu familia, pero recuerda no descuidarte cuando estés dentro de la universidad. Siempre pasa que los estudiantes piensan que la universidad es diferente y quizás te puedes relajar un poco. No. Si tú estás preparándote, has aprendido a organizarte bien, a hacer resúmenes bonitos, a dividir bien tu tiempo, tienes que seguir con esa costumbre y con esos hábitos adquiridos en la universidad. No puedes dejarlos de lado, no te descuides y siempre sigue con esa mentalidad que tuviste como cuando te preparaste. Estudia, haz resúmenes, organízate. En este caso puedes juntarte ya con gente de tu carrera o quizá gente de otras carreras cuyo pensamiento te llame la atención y te guste mucho. No te olvides de aquellos valores que aprendiste mientras te encontrabas estudiando en la academia. Todo eso debe quedar perenne cuando comiences la universidad. Jamás lo olvides. Si tu caso no fue ese y quizá no conseguiste ingresar, descuida. Sé cómo te sientes porque yo también pasé por eso 3 veces. Y quizá te sientas un poco melancólico por aquella noticia o quizá te martirices pensando que no lo estás haciendo bien, pero no es así. Solo tú puedes ser el único que juzgue tus acciones. Ni tu familia ni tus amigos. No tiene por qué importarte la opinión de ellos. Tienes que hacer una introspección y analizar qué has hecho bien y qué no has hecho bien. Trata de ser lo más sincero contigo. Eres el único que no se va a engañar y tú sabes si de verdad en ese ciclo fuiste responsable y seguiste en busca de tus objetivos o te distrajiste alguna vez. Si te diste cuenta de esos errores y aún quieres resarcirlos, sigue intentándolo. Habla con tus padres, explícales bien. Sé que muchas veces nuestros padres no nos comprenden porque ellos quieren que como sea ingresemos y ya estemos en la universidad. Pero explícales cuál es tu sueño y que de verdad es lo que anhelas y ahora te vas a esforzar muchísimo más porque sabes que conseguir el dinero para ese examen de admisión les cuesta mucho a tus padres. Además, debes pensar que si tienes las posibilidades de que tus padres te brinden un ciclo más, no olvides que hay personas que trabajan y estudian o aún personas que se preparan en casa porque no tienen suficientes recursos económicos para poder conseguir una academia y pagársela. Siempre piensa en eso y sé consciente. Si sabes que no diste un buen ciclo, analiza otras opciones. Si sabes que tu carrera hay en otras universidades estatales, inténtalo, no pierdas nada. Quizá te guste, quizá ingreses y te quedes ahí. Muchas veces el destino es muy impredecible, pero si aún a pesar de eso quieres seguir intentando a San Marcos, sigue, pero recuerda que debes esforzarte cada vez más, ser más disciplinado con los tips que te he dado. Ese ingreso solo depende de ti y estoy segura que si eres constante y perseverante vas a conseguirlo. Que no hayas ingresado no quiere decir que seas menos inteligente o menos capaz de hacerlo que aquellos que sí ingresaron. Eso no es cierto, porque la persona que menos piensas ingresa, pero es así. Tú tienes que continuar esforzándote y motivándote de que como él pudo, tú también vas a lograrlo. Si tienes amigos que han ingresado, felicítalos y diles que pronto vas a alcanzarlos en la universidad. No te bajonees, no te desmotives, tú puedes. Hay muchas personas que han intentado muchas veces y lo han logrado. Piensa bien si de verdad quieres San Marcos o si hay otras opciones. Tienes que analizar bien cada propuesta que te brinden tus padres y ser consciente del rendimiento académico que estás logrando y que puedes lograr. Sé que cuando nos preparamos nos encontramos en un proceso en el que estudiar se vuelve como el pan de cada día, pero créanme que cuando están en la universidad
van a tener que seguir estudiando, investigando y aún vienen materias un poco más difíciles. No pierdan esas costumbres que están adquiriendo en esta etapa de preparación. Concéntrense mucho y luchen por sus sueños. Estoy muy segura que vas a poder lograrlo. No importa si te demoras mucho o si lo haces ahora. Pero recuerda, levántate, suspira, sonríe y sigue adelante. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado, que te sirva muchísimo. Dale muchos likes, compártelo. Bueno amigos, se despide Polly, muchas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima semana. Gracias a la compañía del pequeño Legión. Yeah, she caught my eye as she was walking by, cute face.